Dios te bendiga, Cristo te ama de nuevo por aquí, tu hermano Natanael con otra palabra de bendición, porque la palabra de Dios es vida eterna y salvación, y es de bendición para la vida de aquellas personas que están dispuestas y dispuestos a recibirla en su corazón, porque dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, que si tú recibes la palabra de Dios y la pones en práctica, la palabra de Dios serán de gran bendición para tu vida, para vida eterna y salvación, y serán de bendición para tu vida, tanto para tu vida como para la vida de aquellas personas que te rodean, como en tu trabajo, como en diferentes lugares donde tú te muevas. La palabra de Dios serán de bendición para tu vida y para la vida de aquellas personas que te rodean, siempre y cuando tú recibas la palabra de Dios en tu corazón y la pongas en práctica. Lamentablemente hay muchas personas que quieren que Dios los bendiga, pero no quieren vivir en la voluntad de Dios. Hay muchas personas que quieren que Dios los bendiga, pero no quieren hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo Dios puede bendecir a una persona que no obedezca a la voz de Dios? ¿Y cómo Dios Dios nunca va a poder bendecir a una persona que no obedezca a la palabra de Dios? Dios nunca va a poder bendecir a una persona que no esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios ni alejarse del pecado, porque muchas personas quieren que Dios los bendiga, pero no quieren alejarse del pecado. Muchas personas quieren que Dios los bendiga, pero no quieren recibir a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Para tú poder ser bendecido de lo alto de parte de Dios, es necesario que tú recibas la bendición en tu vida, que se llama Cristo Jesús, porque la verdadera bendición que puede tener el ser humano es servirle a Cristo Jesús, es entregarle su vida, su alma y su corazón al autor y consumador de la fe, que se llama Cristo Jesús. Muchas personas viven pidiéndole a Dios que Dios los bendiga, pero ellos no quieren hacer la voluntad de Dios, pero no quieren recibir la palabra de Dios en su corazón. Y todo aquel que será bendecido, todo aquel que esté dispuesto a entregarse a Cristo Jesús, todo aquel que será bendecido, son aquellos que estén dispuestos a humillarse delante de la presencia del Señor. En un momento Dios le dijo al pueblo, a través de Moisés, que se escucharan la voz de Dios y obedecieran lo que Dios estaba hablando, y caminaran conforme a la voluntad de Dios, guardaran los preceptos, los estatutos que Dios había establecido a través de su palabra. Dios lo iba a bendecir al pueblo de Israel, Dios lo iba a exaltar, lo iba a engrandecer por encima de las demás naciones que estaban a su alrededor. Pero lamentablemente muchos de ellos no pudieron ser bendecidos. ¿Por qué? Porque desobedecieron la palabra de Dios. En un momento el pueblo de Israel, por desobedecer la palabra de Dios, lamentablemente Dios permitía que sus enemigos los llevaran cautivo a otras naciones. ¿Por qué? Porque desobedecían la palabra de Dios. Pero cuando ellos clamaban a Dios de todo corazón y buscaban a Dios, Dios los bendecía, Dios los libraba, Dios levantaba un libertador para sacarlo de la esclavitud en la cual hoy ellos se encontraban. Pero hoy en día, lamentablemente, hay muchas personas que por no obedecer la palabra de Dios, que por no poner en práctica la palabra de Dios, lamentablemente se encuentran cautivos por causa del pecado, por causa de maldiciones generacionales, por pactos generacionales que hay en su vida. Y solamente la palabra de Dios, si tú la recibes en tu corazón, traerá bendición de libertad para tu vida, traerá bendición de rompimiento. Se pueden romper las cadenas espirituales que por mucho tiempo te tienen esclavizado a la voluntad de Satanás. Si tú recibes la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón, porque vuelvo y te repito, muchas personas quieren ser bendecidos por Dios, pero no quieren recibir al Hijo de Dios, que se llama Cristo Jesús. Muchas personas le piden a Dios que Dios los bendiga, pero no quieren vivir en la voluntad de Dios, no quieren hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo Dios puede bendecirte si tú no haces la voluntad de Él? Dios nunca va a bendecir a una persona que no esté dispuesta ni dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Lamentablemente, para tú ser bendecido por Dios es necesario tú alejarte del pecado. Para tú poder ser bendecido por Dios es necesario alejarte del mundo. Para tú poder ser bendecido por Dios es necesario abrirle tu corazón al autor y consumador de la fe, que se llama Cristo Jesús, amado amigo. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Dice la palabra de Dios, escucha bien, en Deuteronomio, capítulo 28, versículos 1 y 3. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Eso es así. Dios le estuvo hablando al pueblo de Israel a través de Moisés, que si ellos estuvieran atentos a la voz de Dios, en escuchar la voz y obedecerle, y en poner en práctica la palabra de Dios, Dios lo iba a exaltar al pueblo de Israel por encima de las demás naciones. O sea que Dios le iba a dar autoridad sobre aquellas naciones que eran sus enemigos. Si ellos obedecían la voz de Dios y ponían en práctica la palabra de Dios. Y hoy en día, lamentablemente, muchas personas no quieren sacrificarse, quieren recibir bendiciones de Dios, pero no quieren sacrificarse, no quieren soltar el pecado, no quieren soltar el orgullo, no quieren soltar el odio, la arrogancia, para poder recibir lo que Dios tiene para ellos, porque las bendiciones de Dios son eternas, las bendiciones de Dios son espirituales. Y para tú poder recibir las bendiciones que Dios quiere darte, que Dios quiere llenar tu mente
mente, tu alma y tu corazón. Es necesario tú despojarte de la desobediencia hacia Dios. Es necesario tú despojarte del rencor. Es necesario tú despojarte del pecado para que las bendiciones de Dios puedan penetrar a tu vida, para que las bendiciones de Dios eterna te puedan alcanzar, para que seas de bendición en tu casa, en tu hogar, en tu familia, en tu transitar, en tu diario vivir. Para tú poder ser de bendición en esta hora es necesario tú despojarte del pecado. Es necesario tú vivir en la voluntad de Dios y no en la voluntad del mundo. Para tú recibir las bendiciones de Dios es necesario tú hacer la voluntad de Dios, poner en práctica la palabra de Dios, caminar conforme a la palabra de Dios, para que sea bendecido por un Dios que bendice a todo aquel que está dispuesto a hacer la voluntad de Él, para que sea bendecido por un Dios que está dispuesto, para que Dios bendice a todo aquel que esté dispuesto a recibir a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Y para tú poder ser bendecido por Dios con las riquezas espirituales, con riquezas eternas, riquezas de vida eterna y de salvación, es necesario tú abrirle tu corazón a Cristo. Es necesario despojarte del yo, del orgullo, de la arrogancia, de la altivez, de la vanagloria, de la vanidad. Lamentablemente, cuando tú tienes todas esas cosas en tu corazón, en tu vida, en tu alma, nunca podrás recibir las bendiciones que Dios quiere darte, porque las bendiciones de Dios son eternas, son para siempre, son de vida eterna y salvación para todo aquel que esté dispuesto a abrirle el corazón a su amado que se llama Cristo Jesús. Para nosotros poder ser bendecidos por Dios, tenemos que obedecer la voz de Dios y su palabra. Para nosotros poder ser bendecidos por Dios con riquezas espirituales, con bendiciones de lo alto, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y a obedecerle y a poner en práctica la palabra de Dios. Para nosotros poder ser bendecidos por Dios, tenemos que alejarnos del pecado, tenemos que confesarle nuestros pecados a Cristo Jesús, para poder nosotros ser bendecidos por un Dios que bendice a todo aquel que esté dispuesto a humillarse delante de la presencia de Dios. Para nosotros poder ser bendecidos por un Dios que bendice, tenemos que ser sinceros delante de Dios, tenemos que venir delante de Él con corazón contrito y humillado, porque el que viene a Él con un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia, al contrario, Dios lo recibe con los brazos abiertos para bendecirlo con sus bendiciones espirituales, con bendiciones de vida eterna, con bendiciones de paz, de gozo, de amor y fe y esperanza para la vida de aquellos que estén dispuestos a humillarse delante de la presencia de Dios. Para tú poder recibir las bendiciones de lo alto que Dios tiene para tu vida reservada y preparada, es necesario tener un corazón dispuesto a despojarse del pecado, a despojarse de todas las cosas que sabemos que no son de la agrado del Señor. Para tú poder recibir las bendiciones espirituales que Dios tiene para tu vida, es necesario tener un corazón puro, un corazón limpio, un corazón sin pecado, sin mancha, sin arruga, un corazón limpio, un corazón que esté dispuesto a llenarse de la presencia de Dios, a buscar la presencia de Dios, a buscar la palabra de Dios. Es necesario despojarte de todas esas cosas para que tú puedas recibir las bendiciones que Dios tiene para tu vida en el nombre de Jesús. Mientras tú sigas viviendo una vida de arrogancia, de orgullo, de resentimiento, de falta de perdón en tu corazón, nunca podrás recibir las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Y no vengo aquí para señalarte ni a juzgarte, sino diciéndote las cosas claras, como son, como deben de ser, porque muchas personas quieren ser bendecidos por Dios, pero no quieren vivir en la voluntad de Dios. Muchas personas quieren ser bendecidos por Dios, pero no quieren recibir al que bendice, que se llama Cristo Jesús. Muchas personas le piden bendiciones a Dios, pero no quieren pagar el precio, no quieren despojarse del orgullo, no quieren despojarse de la arrogancia, del pecado, de la idolatría, de la hechicería. ¿Y cómo tú podrás ser bendecido si está contaminado espiritualmente hablando? Para tú poder ser bendecido por Dios es necesario tú permitirle a Cristo Jesús que le entre a tu corazón, a tu mente, a tu alma, y te limpie, te restaure, te cambie, te transforme, para tú poder recibir las bendiciones que Dios tiene para tu vida en el nombre de Jesús. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Mi alma te bendice. Muchas personas quieren que Dios los bendiga con un carro, con una casa, con una esposa o un esposo, con dinero. Y no es malo ser bendecido, no es malo tener carro, no es malo tener dinero. No es malo tener un esposo o una esposa, pero conforme a la voluntad de Dios. No es malo tener dinero, pero trabajando honradamente. No es malo tener esas cosas, pero lo malo es cuando tú te olvidas de buscar la verdadera bendición, que es la salvación de tu alma. Muchas personas le piden muchas cosas materiales a Dios, pero se le están olvidando pedirle la salvación de su alma. Es necesario buscar nuestra salvación primeramente. Es necesario buscar que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida, porque esa es la verdadera bendición. La verdadera bendición es que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. ¿Y cómo nuestro nombre puede estar inscrito en el libro de la vida? Haciendo la voluntad de Dios, apartándonos del pecado, alejándonos de todas las cosas que sabemos que no son del agrado del Señor. Para poder ser bendecidos por Dios, tenemos que tener un corazón limpio, un corazón puro, un corazón. Tenemos que limpiar nuestras manos de la maldad, del engaño, de la falsedad, para poder tener un corazón puro, un corazón limpio, una mente limpia, que podamos recibir las bendiciones que Dios tiene reservadas para todo aquello que esté dispuesto a recibir a Cristo Jesús en su corazón, para la gloria y la honra del Señor. Vuelvo y te repito, muchas personas quieren que Dios los bendiga con un carro, con una casa,
con una esposa o un esposo, pero déjame decirte que esas no son bendiciones, esas son añadiduras. Un carro es una añadidura, un vehículo, una casa es una añadidura, tener dinero es una añadidura, un esposo o una esposa es una añadidura de parte de Dios, es una añadidura de parte, cuando viene de parte de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Pero lo más importante, amado amigo, es procurar que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Procurar buscar la salvación, primeramente la salvación de tu alma. Y Dios se va a encargar de añadir lo que sea necesario para tu vida, conforme a la voluntad de Dios. Pero se están olvidando de la verdadera bendición, que es la salvación de su alma. Muchas personas se están olvidando de la verdadera bendición, que es la salvación de su alma. Procura con diligencia buscar la salvación de tu alma. No procure hacerte rico, hacerte famoso, tener fama, tener riqueza, tener posesiones. Procura con diligencia, y más en el tiempo que estamos viviendo, buscar la verdadera bendición, que es la salvación de tu alma, la verdadera salvación de tu alma. Procura con diligencia, amado amigo, que me escucha, que es la salvación de tu alma. Procura buscar a Cristo Jesús. Procura abrirle tu corazón a Cristo Jesús, que Él entre a tu vida, a tu alma y a tu corazón, porque esa es la verdadera riqueza. La verdadera bendición que puede tener el ser humano es tener a Cristo Jesús en su corazón, tener a Cristo Jesús en su mente, en su alma, en el nombre de Jesús. Pero para eso es necesario confesarle tu pecado a Cristo Jesús. Es necesario alejarte del pecado. Es necesario alejarte de las cosas que tú sabes que no son del agrado del Señor, para tú poder recibir las bendiciones que Dios tiene para tu vida en el nombre de Jesús. Por aquellas bendiciones, Dios tiene bendiciones para cada vida, para cada ser humano. Pero lamentablemente muchas personas la están desaprovechando. Están desaprovechando esa hermosa oportunidad que Dios le está dando de bendecirlo, de salvarlo, de transformarlo, de cambiarlo, de hacer de ti una nueva criatura, una nueva persona. Porque está muy afanado, está muy turbado, está muy enfocado en las cosas de este mundo. Y hoy Dios quiere que tú empieces a desenfocar tu mirada de los placeres momentáneos que el mundo te está ofreciendo. Dios quiere en esta hora que tú empieces a enfocar tu mirada en el autor y consumador de la fe, que se llama Cristo Jesús, para tú poder recibir las bendiciones eternas, las bendiciones de salvación que Dios tiene para tu vida. Es necesario desenfocar tu mirada del mundo, es necesario desenfocar tu mirada del dinero, es necesario desenfocar tu mirada de todas las cosas que tú sabes que no son de la gracia del Señor. Es necesario enfocar tu mirada en el autor y consumador de la fe, que se llama Cristo Jesús, porque la verdadera bendición es, amado amigo, dice la palabra de Dios en Hebreos 12:2, capítulo 12, versículo 2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque cuando tú pones tu mirada en el autor y consumador de la fe, que se llama Cristo Jesús, estarán todas las bendiciones de Dios sobre tu vida en el nombre de Jesús, como Dios le dijo al pueblo de Israel en un momento, que si ellos obedecían la voz de Dios y ponían en práctica los preceptos, los estatutos que Él había establecido, las bendiciones lo iban a perseguir por donde quiera que ellos vayan. Así Dios tiene muchas bendiciones para muchas personas, pero lamentablemente no han podido recibir las bendiciones de Dios por no obedecer a Dios, por no confiar en Dios, por no poner su fe y su confianza en el Hijo de Dios, que se llama Cristo Jesús. Y este es el tiempo, hermano mío, que tú aprendas a depender de Dios, que tú aprendas a confiar en Dios. Atrévete a confiar en Dios, porque muchas personas lamentablemente tienen su confianza puesta en el dinero, tienen su confianza puesta en el alcohol, tienen su confianza puesta en los carros, tienen su confianza puesta en los bienes materiales, y eso es pasajero. Tu confianza tiene que estar puesta en el autor y consumador de la fe, que se llama Cristo Jesús, porque tener a Dios es tenerlo todo. Cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, dice la palabra de Dios dice la palabra de Dios en Salmo 23, versículo: Jehová mi pastor y nada me faltará. O sea, que los que ponen su fe y su confianza en el Hijo de Dios, que se llama Cristo Jesús, nada le va a faltar, porque Dios será su pastor, su proveedor, su protoncilio, su salvador, su sanador, su libertador, en el nombre de Jesús. Aleluya. Tener a Dios es tenerlo todo, amado amigo. Pero tener al mundo es tener fracaso, tener perdición, tener intranquilidad, tener tristeza, tener afán, tener preocupaciones cuando tú estás en el mundo. Pero tener a Dios es tener vida eterna, es tener paz, es tener seguridad, tener solución en medio de los problemas, es tener sanidad por encima de la enfermedad. Tener a Dios en tu vida, la verdadera bendición, es tener paz por encima de la tormenta, es tener seguridad por encima de cualquier circunstancia. En el nombre de Jesús, aleluya. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Escucha bien, hermano. Satanás te ofrece maldiciones que parecen bendiciones, pero no son bendiciones. Escucha bien, hermano amigo. Satanás le está ofreciendo a muchas personas maldiciones que parecen bendiciones, pero no son bendiciones. Porque Satanás solamente está buscando destruir la vida de muchas personas, destruirte. No creas que todo lo que llega a tu vida es de parte de Dios, no es de parte de Dios. Satanás utiliza muchas cosas, amado amigo, escucha bien. Satanás está utilizando muchos métodos para engañar a las personas, para engañar a muchísimas personas. Por eso en esta hora yo te exhorto en el nombre de Jesús que vengas a Cristo Jesús, para que tenga discernimiento de espíritu, para que pueda discernir lo que viene de parte de Dios y lo que no viene de parte de Dios. Porque Satanás está disfrazando las maldiciones con bendiciones. Satanás no bendice a nadie. Satanás lo que maldice, Satanás lo que
te pinte un mundo de colores que no existe, porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No crea todo lo que te está aconteciendo en este preciso momento. Abundancia, creyendo que tienes abundancia cuando no son abundancia. Cuando tú consigues dinero falso, cuando tú sigues con dinero haciendo cosas que no le agrada al Señor, eso no son bendiciones. Cuando tú estás en adulterio, en fornicación, cuando tú estás haciendo cosas que no le agrada al Señor, cuando tú tienes varios hombres, cuando tú tienes varias mujeres, cuando tú tienes todas esas cosas, no creas que esas son bendiciones, esas son maldiciones, pecados, con consecuencias. Y el pecado trae consecuencias a nuestra vida, amado amigo. Es tiempo de que entienda, no creas, amado amigo, que todo lo que viene a tu vida viene de parte de Dios, no viene de parte de Dios. Vuelvo y te repito, Satanás disfraza maldiciones, disfraza la maldición haciéndole creer a muchas personas que son bendiciones, no son bendiciones, amado amigo. Es tiempo de abrir los ojos, amado amigo. Es tiempo de entregarle tu mente, tu alma y tu visión al autor y consumador de la fe que se llama Cristo Jesús, para que no sigas dejando, para que Satanás no te siga engañando, para que Satanás no siga encaminándote por un camino de perdición. Es tiempo de abrir tus ojos espirituales y cerrar tus ojos carnales. Atrévete a mirar como Dios ve, para que puedas ver las maravillas, la grandeza que Dios tiene para tu vida, amado amigo. Es tiempo de ver como Dios ve, para que Satanás no te siga engañando. Mientras tú sigas mirando como el mundo ve, lamentablemente Satanás te seguirá engañando. Pero si tú te atreves a mirar como Dios ve, vas a caminar de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, en el nombre de Jesús. No vas a caminar de fracaso en fracaso, sino vas a caminar de victoria en victoria. Cuando tú aprendas a caminar en fe, cuando tú aprendas a ver como Dios ve, vas a caminar de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, en el nombre de Jesús. Aleluya. Satanás no seguirá engañándote, Satanás no seguirá guiándote por un camino de perdición, sino vas a caminar por un camino de bendición, por un camino de propósito, de vida eterna y de salvación. Cuando tú aprendes a ver como Dios ve, como Dios camina, en el nombre de Jesús. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Escucha bien, obedecer a Dios significa que las bendiciones de Dios nos seguirán a donde quiera que nosotros vayamos. Cuando nosotros obedecemos a Dios, la voz de Dios, y caminamos conforme a su voluntad y a sus preceptos, las bendiciones de Dios nos van a seguir a nosotros donde quiera que vayamos. Y estas son promesas de parte de Dios, como Dios le prometió al pueblo de Israel, que si ellos obedecían la voz de Dios y caminaban conforme a la palabra de Dios, Dios lo iba a bendecir, Dios lo iba a exaltar por encima de las demás naciones que estaban a su alrededor. Y hoy esas promesas de parte de Dios están para nuestra vida. Cuando nosotros obedecemos a Dios, sus bendiciones nos seguirán por donde quiera que vayamos. Seremos de bendición donde hay maldición. Seremos de bendición donde hay fracaso. Seremos de bendición donde hay amargura, donde hay tristeza. Seremos de bendición en aquellos lugares. Cuando nosotros caminamos conforme a la palabra de Dios, vamos a llevar bendición. Vamos a romper toda malicia del enemigo en el nombre de Jesús, donde quiera que vayamos. Cuando caminamos conforme a la voluntad de Dios en el nombre de Jesús, para tú poder ser de bendición y no de maldición, es necesario tú recibir a Cristo Jesús en tu corazón, amado amigo, y caminar conforme a la palabra de Dios. Vuelvo y te repito, muchas personas quieren que Dios los bendiga, pero no quieren hacer la voluntad de Dios. Muchas personas quieren que Dios los bendiga, pero no quieren vivir en la voluntad de Dios. Muchas personas quieren que Dios los bendiga, pero no quieren recibir al que bendice, al que restaura, al que liberta, que se llama Cristo Jesús. Es tiempo de cambiar esa mentalidad, es tiempo de vivir a la manera de Dios y no a la manera tuya, amado amigo. Es tiempo de vivir conforme a la voluntad de Dios y no conforme a tu voluntad, para que tú puedas ser bendecido por un Dios que bendice a todo aquel que está dispuesto a alejarse del pecado, a alejarse de la mentira. Dios bendice a todo aquel que está dispuesto a caminar en la voluntad de Él. Dios bendice a todo aquel que está dispuesto a dejarse dirigir y guiar por el poder del Espíritu Santo de Dios. Dios bendice a todo aquel que está dispuesto a alejarse de la apariencia, porque muchas personas quieren aparentar que están bien cuando en realidad se están muriendo por dentro. Muchas personas quieren aparentar que son felices cuando en realidad lo invade la tristeza. Muchas personas están aparentando estar feliz cuando en realidad lo invade la tristeza, el orgullo, el rencor, el resentimiento, y nada de eso trae paz a tu vida. Solo trae desilusión, solo trae una tormenta espiritual que está consumiendo, destruyendo tu vida. Pero en esta hora, si tú recibes a Cristo Jesús, vas a recibir la verdadera bendición que trae riqueza a tu vida, que trae paz, que trae gozo, porque dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 10, versículo 22, la bendición de Jehová son las que enriquece y no añaden tristeza con ellos. O sea que la bendición de Jehová trae riqueza, trae paz, trae vida eterna, trae gozo, trae alegría, trae sanidad por encima de la enfermedad, trae seguridad por encima de la intranquilidad. Las bendiciones de Jehová son las que enriqueces, amado amigo, y trae paz, trae vida eterna y salvación. Tú estás desaprovechando esa hermosa oportunidad, no sigues desaprovechando la hermosa oportunidad que Dios te está dando de recibir sus bendiciones, que son para vida eterna y salvación. La verdadera bendición, amado amigo, la verdadera bendición es aprovechar el tiempo que Dios nos da, buscando su presencia, poniendo en práctica su palabra,
sumergirnos en su presencia, en su voluntad. Esa es la verdadera bendición que Dios quiere. Esa es la verdadera bendición. Humillarnos delante de la presencia de Dios, buscar la presencia de Dios, buscar el rostro de Dios, amados amigos. Es tiempo de buscar la presencia de Dios, es tiempo de humillarnos, porque el tiempo de Dios no se pierde. Perdemos nosotros cuando no aprovechamos el tiempo que nos da, porque el tiempo que Dios nos da es un tiempo de bendición, es un tiempo de vida eterna y hay que aprovecharlo más que nunca. Y más en el tiempo que estamos viendo, el tiempo de aprovechar el tiempo que Dios nos está dando, porque el tiempo que Dios nos da es tiempo de bendición. Cuando nosotros aprovechamos el tiempo de Dios, buscar su presencia, el tiempo de Dios. Somos bendecidos cuando buscamos el tiempo de Dios, cuando aprovechamos el tiempo de Dios en hacer su voluntad, en buscar su presencia, en poner en práctica la palabra y en buscar, en ir a la iglesia, en congregarnos para la gloria y la honra del Señor. Mi alma te alaba, Señor Jesús. La verdadera bendición del ser humano es ser hijo de Dios, es tener a Cristo Jesús en nuestros corazones, hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es poner en práctica la palabra de Dios, es tener el favor de Dios, es tener el favor de Dios en nuestra vida, es tener hambre de Dios, es buscar la presencia de Dios, es estar inscrito en el libro de la vida, amado amigo. Eso es así. La verdadera bendición del ser humano es buscar la presencia de Dios, es tener a Cristo Jesús en su corazón, amado amigo, es poner en práctica la palabra de Dios, es caminar conforme a la palabra de Dios. Muchas personas están confundiendo la bendición con cosas materiales, con tener dinero, con tener riqueza. Eso no es bendición, esas son añadiduras. La verdadera bendición es poner en práctica la palabra de Dios, porque son bendiciones para vida eterna. Cuando nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios, estamos asegurando nuestra vida en la vida eterna, en la salvación, en la paz eterna, en el gozo eterno para la gloria y la honra del Señor. La verdadera bendición es vivir en la voluntad de Dios. La verdadera bendición es hacer la voluntad de Dios, amado amigo, en el nombre de Jesús. Aleluya. Mi alma te alaba. La verdadera bendición que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida y no en el libro de la muerte. Hoy es tiempo, amado amigo, de que tu nombre deje de estar inscrito en el libro de la muerte para que pueda estar inscrito en el libro de la vida. ¿Y cómo puede estar tu nombre inscrito en el libro de la vida? Viniendo a Cristo Jesús de todo corazón, entregándole tu vida, tu alma y tu corazón a Cristo Jesús. Hoy tu nombre puede estar inscrito en el libro de la vida y no en el libro de la muerte, porque lamentablemente hay muchas personas que tienen su nombre inscrito en el libro de la muerte. ¿Cómo así, predicador? Claro, porque cuando tú no obedeces la voz de Dios, ni obedeces su palabra, ni caminas conforme a la voluntad de Dios, lamentablemente estás en desobediencia, estás en pecado, porque cuando hay una separación entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Por causa del pecado. El pecado te separa de Dios, pero en esta hora te tengo buena noticia. Cristo Jesús te acerca a Dios en esta hora. Si tú lo recibes en tu corazón, hoy puede haber un acercamiento hacia Dios si tú recibes a Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Así que en esta hora tú puedes caminar en camino de bendición, de vida eterna y de salvación si tú recibes a Cristo Jesús en tu corazón, porque es la verdadera bendición que puede tener el ser humano en su corazón, en su vida, tener a Cristo Jesús en su corazón, caminar conforme a la voluntad de Dios. Vuelvo y te repito, muchas personas quieren ser bendecidos por Dios. Quieren que Dios los bendiga, pero no quieren vivir en la voluntad de Dios. Muchas personas quieren que Dios los bendiga, pero no quieren hacer la voluntad de Dios. Y no es así. Para poder nosotros ser bendecidos, tenemos que vivir en la voluntad de Dios, no vivir a nuestra manera, sino a la manera de Dios, para la gloria y la honra del Señor. Mi alma te alaba. Dice la palabra de Dios, escucha bien, dice la palabra de Dios. En Juan capítulo 15, versículo 5. Jesús hablando un momento, le estaba hablando a sus discípulos y a los que habían de creer en Él. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. O sea que para tú poder recibir las bendiciones que Dios tiene para tu vida, es necesario tú conectarte a la vid espiritual que se llama Cristo Jesús. Es tiempo para tú poder recibir las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Tú tienes que desconectarte del mundo, desconectarte del pecado, desconectarte del odio, para poder conectarte al amor, desconectarte de la arrogancia, para poder conectarte a la humildad, desconectarte de la avaricia y la codicia, para tú poder conectarte a la verdad, a la justicia, a la santidad que es Cristo Jesús. Para tú poder recibir las bendiciones de Dios, tienes que conectarte a su Hijo amado que se llama Cristo Jesús, amado amigo. Porque dice, si vivimos fuera de Cristo Jesús, lamentablemente vamos a vivir desconectados de las bendiciones eternas que Dios tiene para nuestra vida. Cuando vivimos fuera de la voluntad de Dios, despegado de Cristo Jesús, no haciendo la voluntad de Dios, vamos a vivir desconectados de las bendiciones eternas de salvación que Dios tiene para nuestra vida. Pero en esta hora yo te exhorto en el nombre de Jesús, que para tú poder vivir conectado a las bendiciones de Dios, tú necesitas recibir a Cristo Jesús en tu corazón, porque Jesucristo es la vid y nosotros somos los pámpanos. Un pámpano se cae de la mata, lamentablemente se seca, dice la palabra de Dios. En el término espiritual se seca y puede morir.
puede morir. Así somos nosotros cuando estamos desconectados de Cristo Jesús. Cuando no vivimos en Cristo Jesús, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y hoy tú puedes tener vida en abundancia en esta hora si tú recibes a Cristo Jesús en tu corazón. Vuelvo y te repito, para tú poder estar conectado a las bendiciones de Dios, tú tienes que desconectarte del mundo, desconectarte del pecado, desconéctate de la lujuria, de la lascivia, del pecado, para tú poder recibir las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Desconéctate del chisme, de las murmuraciones, de la contienda, de las disensiones, del adulterio, de la fornicación, para tú poder recibir las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Si te desconectas de estas cosas que son desagradables delante de Dios, vas a conectarte a las bendiciones que Dios tiene para tu vida a través de su Hijo amado que se llama Cristo Jesús. Desconéctate del pecado y conéctate a la santidad de Dios en esta hora. Desconéctate de la maldad para poder recibir las bendiciones de Dios. Desconéctate de todas las cosas que tú sabes que no son del agrado del Señor para que puedas recibir las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Porque cuando tú vives conectado del mundo, conectado de la maldad, conectado del odio, del rencor, del resentimiento, lamentablemente nunca podrás recibir las bendiciones eternas, las bendiciones de vida eterna y salvación que Dios tiene para tu vida a través de su Hijo amado que se llama Cristo Jesús. Pero en esta hora, si te decides a ser valiente, desconectarte del pecado, si te desconectas de la lujuria, si te desconectas del alcohol, si te desconectas de la envidia, del orgullo, de la arrogancia, de la altivez, de la vanagloria, te vas a conectar a las bendiciones eternas que Dios tiene para tu vida a través de su amado que se llama Cristo Jesús. Atrévete a ser valiente, atrévete a ser esforzado para que las bendiciones de Dios se puedan conectar a tu vida. Es necesario tú abrirle tu corazón a Cristo Jesús, tener un corazón limpio, sin manchas, sin arrugas, sin odio, sin resentimiento. Si te atreves en esta hora a dejar que Cristo Jesús limpie tu corazón, las bendiciones de Dios van a penetrar a tu vida, te van a inundar, te van a llenar de su gracia, de su amor y sus bendiciones que Él tiene para tu vida. En el nombre de Jesús, aleluya. Escucha bien, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. O sea que cuando tú buscas el reino de Dios y su justicia, buscar lo eterno primeramente, o sea que las bendiciones de Dios son mejores que la añadidura. Es mejor buscar las bendiciones de Dios primeramente que la añadidura. Las añadiduras pasan, pero las bendiciones de Dios eternas, buscar el reino de Dios permanece para siempre en la vida de aquel que esté dispuesto a buscar las bendiciones de Dios. Porque dice, cuando buscamos a Dios de todo corazón, primeramente vamos a recibir sus bendiciones eternas que permanecen para siempre. Y luego vendrán las añadiduras. Amado amigo, es tiempo de buscar el reino de Dios primeramente, buscar las bendiciones eternas que permanecen para siempre. Hoy en día, lamentablemente, muchas personas, en vez de buscar primeramente el reino de Dios, están buscando la añadidura, están buscando ser prosperados terrenalmente hablando, pero no están buscando ser prosperados espiritualmente hablando. Es necesario ser prosperado espiritualmente hablando primeramente, antes de ser prosperado literalmente. Es necesario que tú busques primeramente ser prosperado espiritualmente hablando, porque lo espiritual permanece para siempre. La palabra de Dios, si buscamos la palabra de Dios primeramente, vamos a ser prosperados espiritualmente hablando y luego vendrá la añadidura a nuestra vida. Es necesario buscar lo eterno, lo espiritual. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que tener la mirada puesta en el reino de Dios, en lo celestial, en lo eterno. Es necesario desenfocar tu mirada de lo terrenal para que tu mirada esté enfocada en lo eterno, para la gloria y la honra. Desenfoca tu mirada de la tierra y enfoca tu mirada en los cielos, en lo eterno, en lo celestial, que es en Cristo Jesús, amado amigo. En el nombre de Jesús, aleluya. Mi alma te alaba. Cuando buscamos a Dios de todo corazón, primeramente vamos a recibir sus bendiciones eternas que permanecen para siempre. Y luego vendrán las añadiduras terrenales a nuestra vida conforme a la voluntad de Dios. Es tiempo, amado amigo, que me escucha. Es tiempo en esta hora que busque las bendiciones eternas, que busque primeramente el reino de Dios, su justicia, la verdad, la justicia, la mansedumbre, la templanza, los frutos del Espíritu Santo. Busca la palabra de Dios, busca la presencia de Dios primeramente, amado amigo, para que puedas recibir las bendiciones eternas de Dios. Luego vendrán las añadiduras a tu vida, añadiduras que vendrán conforme a la voluntad de Dios, no conforme a tu voluntad, sino conforme a la voluntad de Dios, en el nombre de Jesús, aleluya. Escucha bien, Dios nos ha bendecido con la verdadera riqueza, que es la salvación a través de Cristo Jesús. Pero los que serán bendecidos escucha bien, Dios nos ha bendecido con la verdadera riqueza, que es la salvación a través de Cristo Jesús. Pero los que serán bendecidos con esa bendición, son los que están dispuestos a alejarse del pecado, son los que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios, son los que están dispuestos a poner en práctica la palabra de Dios, a poner en práctica la palabra de Dios, son los que están dispuestos a hablar la verdad por encima de la mentira. Si escuchas la voz de Dios y la obedeces, tú serás bendecido, tú serás prosperado y tú serás salvo para la gloria y la honra del Señor. Escucha bien, Dios nos ha bendecido a través de su amado que se llama Cristo Jesús. Dios nos ha bendecido con la verdadera bendición que se llama Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para enriquecerlo y bendecirlo con la vida eterna y la salvación a todo aquel que esté dispuesto
a todo aquel que esté dispuesto a alejarse del pecado, a todo aquel que esté dispuesto a confesarle sus pecados a Cristo Jesús. O sea que Cristo Jesús resucitó al tercer día y es la garantía de vida eterna y salvación para nuestra vida, para todo aquel que cree en Cristo Jesús y camina conforme a la voluntad. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día para darnos vida eterna en abundancia, para bendecirnos con la vida eterna, para bendecirnos con la salvación, amado amigo, a todo aquel que esté dispuesto a alejarse del pecado, a todo aquel que esté dispuesto a venir a los brazos del Padre a través de su Hijo amado que se llama Cristo Jesús, para tú poder tener la vida eterna y la salvación de tu alma y tener paz eterna, gozo eterno. Es necesario tú abrirle tu corazón al Hijo de Dios que se llama Cristo Jesús. Por eso Cristo Jesús vino y murió por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, para limpiarnos de toda mancha, de todo pecado, porque el lugar que tomó Cristo Jesús nos correspondía a nosotros, amado. Nosotros era que nos correspondía ser crucificado, ser muerto en la cruz del Calvario. Pero Cristo Jesús vino y entregó su vida por cada uno de nosotros para bendecirnos con la vida eterna, para bendecirnos con la salvación, para bendecirnos con la paz, con el gozo, con el amor, con la santidad, con la verdad y la justicia. En el nombre de Jesús, en su nombre glorioso, en el nombre del Padre que se llama Jehová de los ejércitos. Cristo Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día para bendecirnos con la vida eterna, con la salvación. Pero Él va a bendecir con la vida eterna y la salvación a todo aquel que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, a todo aquel que esté dispuesto a alejarse del pecado, a todo aquel que esté dispuesto a venir a los brazos de Cristo Jesús, a entregarles, a todo aquel que esté dispuesto a rendirse a los pies de Cristo Jesús para la gloria y la honra. Y vuelvo y te repito, Cristo Jesús murió por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día para darnos vida eterna y bendecirnos con la vida eterna y la salvación a todo aquel que esté dispuesto a confesarle su pecado a Él, a todo aquel que esté dispuesto a vivir en la voluntad de Dios, a todo aquel que esté dispuesto a decirle que no al mundo y al pecado, a todo aquel que esté dispuesto a decirle que sí a Cristo Jesús en su corazón para la gloria y la honra del Señor. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Dice la palabra de Dios en Salmo 24, versículos 3 hasta el 5. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Para nosotros poder tener la bendición eterna de entrar en el reino de los cielos, tenemos que vivir en integridad, sin engaño, sin idolatría, sin vanidad, sin orgullo, sin falsedad, sin avaricia, y arrepentirnos de nuestro pecado. Escucha bien, amado amigo. Para nosotros poder recibir las bendiciones eternas que Dios tiene para nuestra vida, es necesario nosotros alejarnos de la falsedad, del engaño, de la lujuria, de la maldad, del orgullo. Limpiar nuestro corazón de toda mancha, de todo pecado, permitirle a Cristo Jesús que Él entre a nuestra mente, a nuestro corazón y nos limpie de toda maldad, de todo engaño, para nosotros poder entrar, porque el monte, dice la palabra, ¿quién subirá al monte de Jehová? Cuando se refiere al monte de Jehová, trayéndolo a este tiempo, se refiere al término espiritual. ¿Quién va a entrar al reino de los cielos? Sino aquel que sea limpio de corazón, sino aquel que se aleje del pecado, que se aparte de la maldad, del odio, del resentimiento, de la desobediencia hacia Dios, el que limpie sus manos de maldad, el que no roba, el que no atraque, el que no hace maldad, ese podrá entrar al reino de los cielos si se arrepiente de su pecado y le entrega su vida y su alma y su corazón al Hijo de Dios que se llama Cristo Jesús. Aleluya, mi alma te alaba. Escucha, bendice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Escucha bien, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Todo aquel que podrá recibir las bendiciones de Dios y ver la gloria de Dios manifestarse en su vida y que podrá ver a Dios, su majestad, su gloria, su grandeza, es todo aquel que esté dispuesto a ser limpio de corazón, es todo aquel que esté dispuesto a entregarles su pecado que hay en su corazón, que hay en su alma, Cristo Jesús, todo aquel que esté dispuesto a vivir en la voluntad de Dios y arrepentir su pecado, van a recibir las bendiciones de Dios en su corazón, en su alma, porque, escucha bien, solo los de limpio corazón podrán recibir las bendiciones de Dios en sus corazones. Pero los que no dejan que Cristo Jesús limpie sus corazones, lamentablemente no podrán recibir las bendiciones de Dios. Escucha bien. Solo los de limpio corazón podrán ver la gloria de Dios, podrán ver las bendiciones de Dios manifestarse en su vida. Si dejan que Cristo Jesús limpie su corazón, pero el que no deja que Cristo Jesús limpie su corazón, lamentablemente, no podrá ver la gloria de Dios, no podrá ver las bendiciones de Dios en su vida, lamentablemente. ¿Por qué? Porque no le está permitiendo a Cristo Jesús que Cristo Jesús entre a su vida, a su corazón y arranque de raíz todo pecado, toda inmundicia, toda inmoralidad, toda iniquidad, toda maldad, todo resentimiento. Cuando tú no le permites a Cristo Jesús que le entre a tu vida, lamentablemente, tú no podrás ver la gloria de Dios, tú no podrás ver las bendiciones de Dios. Pero en esta hora, si te decides a
a dejar que Cristo Jesús limpie tu corazón y te restaure, te liberte, te cambie, te transforme, tú podrás ver la gloria de Dios, podrás ver las manifestaciones de las bendiciones de Dios manifestarse en tu vida con gloria y con poder en el nombre de Jesús. Si tú le permites a Cristo Jesús que le entre a tu mente y a tu corazón para sanarte, para restaurarte, para cambiarte, para restaurarte en esta hora. Si tú le permites a Cristo Jesús que le entre a tu vida, a tu alma y tu corazón, tú vas a ver la gloria de Dios, sus bendiciones manifestarse en tu vida para la gloria y la honra del Señor. Va a ver las manifestaciones de Dios de vida eterna, de salvación, de gozo eterno, de sanidad, tanto físicamente como espiritual, manifestarse en tu vida. Si tú le permites a Cristo Jesús que le entre a tu corazón y arranque de raíz toda inmundicia de pecado, todo odio, todo resentimiento, toda idolatría, toda drogadicción, homosexualismo, lesbianismo, envidia, arrogancia, todas esas cosas contaminan el corazón del ser humano. Y un corazón que esté contaminado por causa del pecado nunca podrá recibir las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Pero en esta hora, si te decides entregarle tu vida a Cristo Jesús, si te humillas delante de la presencia, yo le confiesa tu pecado a Cristo Jesús de todo corazón, yo te aseguro que las bendiciones de Dios externas, espirituales, se van a manifestar en tu vida en el nombre de Jesús. Aleluya. Escucha bien, amado amigo. Escucha bien. Escucha bien, dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 y 28. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo prescribo hoy. Y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y os apartares del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos, que no habéis reconocido, que no habéis conocido. Dios le estaba hablando al pueblo de Israel a través de un hombre que caminó conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios, que pudo ver la bendición de Dios manifestarse en su vida como Moisés. Y Dios le estaba hablando al pueblo de Israel a través de este hombre que caminó conforme a la voluntad de Dios. Moisés le estaba hablando al pueblo que si ellos estuvieran atentos y escucharan la voz de Dios y ponieran en práctica la palabra de Dios, las bendiciones de Dios irían delante de ellos, donde quiera que ellos vayan. Pero Dios le estaba hablando que las maldiciones iban a estar delante si no obedecían a Dios. Y hoy en día, lamentablemente, muchas personas están viviendo en maldición. ¿Por qué? Porque no están obedeciendo la palabra de Dios. Muchas personas están viviendo en desesperanza, en miseria, en maldición, lamentablemente, porque no obedecen la voz de Dios, porque no obedecen la palabra de Dios. ¿Para qué tu vida pueda cambiar? Para que esas maldiciones puedan ser rotas. En el nombre de Jesús es necesario tú escuchar la voz de Dios, poner en práctica la palabra de Dios, recibir a Cristo Jesús en tu corazón para que se rompan de raíz, para que se corte de raíz toda maldición, todo pacto generacional que hay en tu familia, en tu hogar. En esta hora se puede romper en esta hora todo pacto de maldición, todo alcoholismo, toda drogadicción, todo homosexualismo, hechicería, idolatría, se pueden ser rotos en tu vida en esta hora si tú le abres tu corazón al Hijo de Dios que se llama Cristo Jesús. Aleluya. Escucha bien, la más grande riqueza que podemos tener es saber que Dios nos ha bendecido en Jesucristo. Es decir, si tengo a Cristo, tengo toda la riqueza de su bendición. Esa bendición se materializa a través de la obediencia. Sin obediencia no hay bendición. Escucha bien, sin obediencia, si no obedecemos a Dios, no hay bendición para nuestra vida. Porque dice la palabra de Dios, Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mi mandamiento. Muchas personas dicen que aman a Dios, pero no hacen la voluntad de Dios. Muchas personas dicen que aman a Dios, pero no reciben al Hijo de Dios que se llama Cristo Jesús. Para tú poder decir que amas a Dios, tienes que vivir una vida en obediencia delante de Dios. Para tú decir que amas a Dios, tienes que vivir conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios, caminando en la voluntad de Dios. Para tú poder decir que amas a Dios, amado. Muchas personas dicen que aman a Dios, pero no viven conforme a la voluntad de Dios. Muchas personas dicen que aman a Dios, pero no hacen lo que Dios manda que hagamos. Muchas personas dicen que aman a Dios, pero no quieren vivir conforme a los estatutos, a los preceptos que Dios ha establecido a través de su palabra. Y cuando tú dices que amas a Dios y no obedeces a Dios, te estás engañando tú mismo, lamentablemente. Te estás condenando tú mismo, lamentablemente. Uno mismo se condena cuando uno dice que ama a Dios y aborrece a su prójimo y aborrece a su hermano. Para tú poder decir que amas a Dios es necesario tú amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y para que la bendición de Dios se pueda manifestar en tu vida, tú tienes que obedecer la voz de Dios. Tú tienes que caminar conforme a la palabra de Dios. Se escucha bien. Sin obediencia hacia Dios no hay bendición para tu vida. Sin obediencia no hay bendición para tu vida. Dios se complace más en la obediencia que en los muchos sacrificios. De nada te vale ser una persona dadivosa y no obedecer a Dios. De nada te vale ser una persona bondadosa y no obedecer a Dios. De nada te vale ser una persona que ayuna,
que ora, y si no obedece a Dios, de nada te vale todo eso, de nada te vale los sacrificios. El sacrificio que Dios quiere, amado amigo, es que nosotros nos apartemos del pecado, que nos apartemos del alcohol, que nos alejemos del alcoholismo, de la drogadicción. Si tú no puedes dejar el alcohol y la droga, pues en esta hora yo te traigo la solución que se llama Cristo Jesús. Entrégale esa carga a Cristo Jesús para que pueda ser libre, para que pueda ser una nueva criatura. En el nombre de Jesús, aleluya. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Mi alma te bendice. Para que tú puedas ser bendecido por Dios, es necesario obedecer a Dios. Para tú poder ser bendecido y prosperado por Dios espiritualmente hablando, es necesario tú caminar conforme a la voluntad de Dios y obedecer su palabra, obedecer la voz de Dios para que puedas ser bendecido por Dios. Es necesario obedecer a Dios. Sin obediencia no hay bendición de parte de Dios en nuestra vida. Si no obedecemos a Dios, nunca habrá bendiciones de parte de Dios en nuestra vida, lamentablemente. Si no obedecemos a Dios, Dios no podrá nunca bendecirnos a nosotros si no obedecemos a Dios. Sin obediencia no hay bendición para nuestra vida, amado amigo que me escuche. Es necesario obedecer a Dios más que nunca en el nombre de Jesús. Es necesario alejarnos del pecado, de la maldad, de los placeres momentáneos que el mundo nos está ofreciendo a diario. Vuelvo y te repito, Satanás está engañando a muchas personas, haciéndole creer. Satanás le está haciendo a creer muchas personas, mostrándole bendiciones que no son bendiciones, porque son maldiciones, amado amigo. Satanás no bendice a nadie. Satanás lo que maldice, amado amigo. En Satanás no hay bendición. En Satanás lo que hay maldición, lo que hay es pecado, muerte, destrucción. Y Satanás ha disfrazado muchas cosas en el mundo, engañando a las personas, engañando a muchísimas personas. Por eso en esta hora yo te exhorto en el nombre de Jesús que te atrevas a mirar como Dios ve, para que puedas discernir lo que viene de parte de Dios y lo que no viene de parte de Dios. Atrévete en esta hora a ver como Dios ve, para que puedas ver la grandeza, la maravilla de Dios en tu vida, en el nombre de Jesús. Aleluya. Mi alma te alaba. Escucha bien. La más grande riqueza que podemos tener es saber que Dios nos ha bendecido en Cristo Jesús. Es decir, si tengo a Cristo, tengo todas las riquezas de su bendición, Esas bendiciones se materializa a través de la obediencia. Sin obediencia no hay bendición para nuestra vida, amado amigo. Si no obedecemos a Dios, nunca habrá bendición de parte de Dios para nuestra vida, lamentablemente. Sin obediencia no hay bendición para nuestra vida. Y para nosotros poder ser bendecidos por un Dios que bendice a todo aquel que esté dispuesto a alejarse del pecado, tenemos que confesarle nuestro pecado a Cristo Jesús. Tenemos que humillarnos delante de la presencia del Señor. Tenemos que alejarnos de todas las cosas que sabemos que no son del agrado del Señor. Por eso dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 4, versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Muchas personas saben que el alcohol a Dios no le agrada. Muchas personas saben que la mentira a Dios no le agrada. Muchas personas saben que el adulterio es malo y practican el adulterio. Muchas personas saben que la fornicación es malo y practican la fornicación. Y para tú poder ser bendecido por Dios es necesario alejarte del pecado, de todas esas cosas que tú sabes que no son del agrado de Dios. En el nombre de Jesús es necesario apártate de estas cosas para que puedas ser bendecido con las riquezas espirituales. Porque no hay nada más bello y hermoso, amado amigo, que ser bendecido por las riquezas espirituales que vienen de lo alto, que vienen del cielo, que vienen de parte de Dios en el nombre de Jesús. Muchas personas lamentablemente no reciben la bendición, no reciben la sanidad en su alma, espiritualmente hablando y físicamente. ¿Por qué? Porque no obedecen a Dios, no tienen fe en Dios, no ponen su fe y su confianza en el Hijo de Dios que se llama Cristo Jesús. Para tú poder ser bendecido con la sanidad de parte de Dios a través de su llamado que se llama Cristo Jesús, es necesario obedecer a Dios, es necesario humillarte en la presencia de Dios, porque muchas personas quieren que Dios los bendiga, pero no quieren vivir en la voluntad de Dios. Muchas personas quieren que Dios los bendiga, pero no quieren hacer la voluntad de Dios. Sin obediencia no hay bendición de parte de Dios para tu vida, amado amigo. Si no obedeces a Dios, nunca podrás recibir las bendiciones que Dios quiere darte en esta hora. Para tú poder ser bendecido por un Dios que bendice, es necesario confesarle tu pecado a Cristo Jesús. Es necesario alejarte del mundo, de los placeres momentáneos que el mundo te está ofreciendo a diario, y venir al camino, la verdad y la vida que se llama Cristo Jesús, para que puedas ser bendecido por un Dios que bendice a todo aquel que esté dispuesto a caminar en su voluntad. Dios bendice a todo aquel que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Dios bendice a todo aquel que esté dispuesto a caminar conforme a la palabra de Dios en el nombre de Jesús, aleluya. Pero Dios no va a bendecir a todo aquel que no esté dispuesto a alejarse del pecado. Dios no va a bendecir a todo aquel que no esté dispuesto a caminar conforme a la palabra de Dios. Si tú no pones en práctica la palabra de Dios, lamentablemente Dios no te va a bendecir, amado amigo. Aunque te voy a decir una cosa, ya Dios te bendijo con la vida, pero lamentablemente muchas personas están desaprovechando, están malgastando su vida, deleitándose en los placeres momentáneos del mundo, deleitándose en el alcohol, en la droga, en la desobediencia. Y para tú poder ser bendecido por un Dios que bendice, es necesario tú deleitarte en un Dios, en el Dios que restaura, en el Dios que liberta, en el Dios que está dispuesto a sanar, a restaurar y a libertar a todo aquel que está dispuesto a humillarse delante de la presencia de Dios en el nombre de Jesús, aleluya. Dice la palabra de Dios, Salmo 37, versículo 4, deleítate a sí mismo, Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. O sea,
que si tú obedeces a Dios, Dios te va a contestar las peticiones que hay en tu corazón, pero tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Tiene que ser a la manera de Dios y no a la manera tuya. Para tú poder ser bendecido por un Dios que bendice, es necesario obedecer a Dios, porque sin obediencia no hay bendición de parte de Dios para tu vida. Para tú ser bendecido por un Dios que bendice, es necesario ser obediente a la voz de Dios. Es necesario dejar de humillarte a un cuadro que tiene ojos mas no ve, a una estatua que tiene ojos mas no ve, que tiene boca mas no habla, que tiene mano mas no palpa. Muchas personas quieren ser bendecidos por Dios, pero se están humillando al altar que tiene en su casa, a un grupo de velas, poniéndole al romo, al coro, a un altar que tiene en su casa. ¿Cómo tú podrás ser bendecido donde hay tinieblas de pecado? ¿Cómo tú podrás ser bendecido en un lugar donde tú estás adorando cosas que no son del agrado del Señor? ¿Cómo tú podrás ser bendecido donde tú estás practicando la hechicería, la magia negra? ¿Cómo tú puedes ser bendecido? Nunca podrás ser bendecido si sigues humillándote, adorando cosas que tú sabes que no son del agrado del Señor. Pero en esta hora hoy tú puedes ser libre, hoy tú puedes adorar un Dios vivo, un Dios de poder, un Dios que sana, un Dios que liberta, que se llama Cristo Jesús, en el nombre de Jesús, aleluya. Escucha bien, amado mío, sin obediencia no hay bendición para tu vida. Para tú poder ser bendecido por un Dios que bendice, es necesario ser obediente a la voz de Dios, es necesario poner en práctica la palabra, es necesario vivir en la voluntad de Dios, es necesario hacer la voluntad de Dios y no la tuya, es necesario vivir a la manera de Dios y no a la manera tuya para tú poder ser bendecido por un Dios que bendice a todo aquel que esté dispuesto a humillarse delante de la presencia de Dios. Para tú poder ser bendecido por Dios, es necesario humillarte de tu corazón, ser humilde delante de Dios, confesarle tu pecado a Dios, ser sincero delante de Dios en esta hora, para tú poder ser bendecido por un Dios que bendice a todo aquel que esté dispuesto a humillarse delante de su presencia. En el nombre de Jesús, aleluya. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Mi alma te bendice. Escucha bien, Satanás te ofrece maldiciones que parecen bendiciones, pero no son bendiciones. Satanás le está ofreciendo muchas cosas a muchas personas que parecen bendiciones, pero no son bendiciones, son maldiciones para destruirte, para acabar con tu vida. Pero en esta hora es tiempo de abrir los ojos, amado amigo, porque Satanás no bendice a nadie, el mundo no bendice a nadie. Lo único que bendice se llama Cristo Jesús, con la vida eterna. Cristo Jesús nos bendice a nosotros con su paz, con su Santo Espíritu, con su santidad, con su sanidad, con el gozo, con la paz, con la vida eterna, con la salvación. En el nombre de Jesús, aleluya. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Mi alma te bendice, Padre amado Dios. Aleluya. Así que, amados amigos que me escuchen en esta hora, para tú poder recibir las bendiciones que Dios tiene para tu vida, es necesario ser obediente a Dios, es necesario confesarle tu pecado al autor y consumador de la fe que se llama Cristo Jesús. Si quieres cambiar de vida, repite conmigo esta oración de fe en el nombre de Jesús. Padre amado, reconozco en esta hora que he estado pidiéndote que me bendiga, que bendiga mi vida, Padre, pero lo estoy haciendo de la manera incorrecta, porque no estoy obedeciendo tu buena, ni estoy obedeciendo tu palabra. Pero en esta hora yo decido confesarle mi pecado a tu amado que se llama Cristo Jesús. Hoy decido obedecer tu voz, caminar conforme a tu palabra. Limpia mi pecado, límpiame de todo mal. Recibo a tu amado que se llama Cristo Jesús como mi único y suficiente Salvador. Borra mi nombre del libro de la muerte, que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esta oración de fe conmigo, te felicito en el nombre de Jesús. Aleluya. Padre amado, te presento a cada vida, a cada mente, a cada corazón, cada persona, Padre, que están turbados, que están pasando un momento difícil, Padre, que ellos puedan entender y reconocer que solo tú tienes palabra de vida eterna, palabra de salvación, Padre, que ellos puedan entender y reconocer que en ti hay vida eterna y salvación, que solo tú puedes llenar el vacío que hay en su corazón, porque las bendiciones de Jehová son aquellas que enriquece y no añaden tristeza con ellos. O sea que la palabra de Dios, las bendiciones de Dios traen paz, trae vida eterna, trae gozo eterno, trae vida eterna para tu vida. En el nombre de Jesús. En cambio, el alcohol solo trae un gozo momentáneo para tu vida. La droga solo trae un gozo momentáneo para tu vida. Los placeres del mundo solo traen gozo momentáneo para tu vida. Pero el gozo, las bendiciones de Dios traen gozo eterno, vida eterna, paz eterna, salvación eterna para tu vida en esta hora. Si tú recibes la palabra de Dios en tu corazón, si tú la recibes en tu vida, en tu alma, en tu corazón, camina conforme a la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Padre, todo espíritu de suicidio, de feminicidio, de enfermedad, tanto físicamente como espiritual, en esta hora quedan cancelados por el poder de tu palabra. Sí, en el nombre de Jesús, lleva paz y tranquilidad a cada mente, a cada corazón que no pueden dormir, que no consiguen el sueño, Padre, que están depresivos, que están ansiosos, Padre, que ellos puedan entender que en ti está la verdadera riqueza espiritual, la vida eterna, la salvación, el gozo eterno, que solo tú, Padre, puedes llenar el vacío que hay en el corazón de ellos en el nombre de Jesús. Recuerda, amado amigo, que sin obediencia no hay bendición para tu vida. Para tú poder recibir las bendiciones de Dios en tu vida es necesario ser obediente a la voz de Dios, porque Dios se complace más en la obediencia que en los muchos sacrificios. De nada te vale ser una persona de divorcio y no obedecer a Dios. De nada te vale ser una persona que ayuda a los demás si no hay obediencia en tu vida
de nada te vale eso. Lo que más vale es la obediencia, obedecer a Dios y caminar conforme a la palabra de Dios. La obediencia hacia Dios trae bendición a nuestra vida. Cuando nosotros obedecemos a Dios, se van a manifestar las bendiciones de Dios en nuestra vida. Donde quiera que vayamos, donde quiera que nos movamos, las bendiciones de Dios se van a manifestar en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar. Cuando obedecemos a Dios de todo corazón, cuando caminamos en Dios, cuando buscamos el reino de Dios, su justicia primeramente, las bendiciones de Dios se van a manifestar en nuestra vida día tras día en el nombre de Jesús. Pero se va a manifestar en la vida de aquellos que estén dispuestos a humillarse delante de la presencia de Dios. Las bendiciones de Dios se van a manifestar en la vida de aquellos que estén dispuestos a alejarse del pecado. Las bendiciones de Dios se van a manifestar en la vida de aquellos que estén dispuestos a dejar que Cristo Jesús entre a su corazón y lo limpie, lo sane y lo restaure y lo cambie en el nombre de Jesús. Aleluya. Así que estuvo contigo tu hermano Natanael. Cristo te ama. Dios te bendiga. Y recuerda, amado amigo, que para tú poder recibir las bendiciones de Dios en tu vida es necesario obedecer a Dios. Es necesario obedecer a Dios de todo corazón. Abrirle tu corazón a Cristo Jesús, porque sin obediencia no hay bendición de parte de Dios para tu vida. Para tú poder recibir la bendición de Dios en tu vida es necesario caminar en la voluntad de Dios, es necesario vivir en la voluntad de Dios, es necesario obedecer a Dios, es necesario poner en práctica la palabra de Dios, es necesario confesarle tu pecado a Cristo Jesús para que las bendiciones de Dios se puedan manifestar en tu vida, para que puedas ser bendecido por un Dios que bendice a todo aquel que esté dispuesto a obedecer. Dios bendice a todo aquel que esté dispuesto a obedecer la palabra de Dios. Dios bendice a todo aquel que esté dispuesto a caminar en la voluntad de Dios. Dios bendice a todo aquel que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Dios bendice a todo aquel que esté dispuesto a poner en práctica la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Si tú no pones en práctica la palabra de Dios ni obedeces la voz de Dios, lamentablemente nunca será bendecido por Dios. Dios bendice a todo aquel que esté dispuesto a poner en práctica la palabra de Dios. Dios bendice a todo aquel que esté dispuesto a humillarse delante de la presencia de Dios. Dios bendice a todo aquel que esté dispuesto a vivir en la voluntad de Dios en el nombre de Jesús. Si tú no vives en la voluntad de Dios ni obedeces la voz de Dios, lamentablemente nunca será bendecido por Dios. Dios bendice a todo aquel que esté dispuesto a abrirle su corazón al Hijo de Dios que se llama Cristo Jesús. Dios bendice a todo aquel que esté dispuesto a abrirle el corazón, a abrirle su corazón a Cristo Jesús. Si tú le abres tu corazón a Cristo Jesús, será bendecido con todas las bendiciones de lo alto para la gloria y la honra del Señor, amado amigo. Así que es tiempo de obedecer a Dios, es tiempo de entregarle tu vida a Cristo Jesús para que sea bendecido por un Dios que bendice a todo aquel que esté dispuesto a venir a Cristo Jesús. ¿Sabes qué? Tú no has recibido lo que Dios quiere darte. Sanidad tanto físicamente como espiritual, porque no has obedecido a Dios, porque no has creído en Dios. Si tú crees de todo corazón en Dios, vas a ver la bendición de Dios manifestarse con poder y gloria en tu vida. Si tú recibes a Cristo Jesús en tu corazón, en tu mente y en tu alma. Así que sin obediencia no hay bendición para tu vida. Si no obedeces a Dios, nunca se podrá manifestar la bendición de Dios en tu vida. Si no obedeces a Dios, Cristo te ama. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda que para entrar al reino de los cielos tenemos que ser obedientes. Tenemos que venir a Cristo Jesús. Tenemos que abrirle nuestro corazón al Hijo de Dios que se llama Cristo Jesús. Porque la verdadera bendición es tener a Cristo Jesús en nuestro corazón y entrar al reino de los cielos y que nuestro nombre esté inscrito en la vida, en el libro de la vida. Y sabe una cosa, que la verdadera bendición no es el dinero. El dinero no es bendición. Tener posesiones no es bendición. Eso es tener riquezas literales. Es bueno tener dinero conforme a la voluntad y honradamente, pero lo mejor de todo es tener la verdadera riqueza que se llama Cristo Jesús en nuestro corazón. La verdadera riqueza es obedecer a Dios, es poner en práctica la palabra de Dios, es buscar la presencia de Dios. Es la verdadera bendición que el ser humano puede tener hoy en día. No es ser millonario. No es malo ser millonario, pero lo malo es cuando tú pones la riqueza por encima de Dios. No es malo tener un vehículo, una casa. Lo malo es cuando tú pones todas esas cosas por encima de Dios. Para nosotros poder ser bendecidos por un Dios que bendice, tenemos que poner a Dios por encima de todo en este mundo. Para nosotros poder tener todas las bendiciones de Dios, tenemos que poner a Dios por encima de todas las cosas que hay en este mundo en el nombre de Jesús. Y eso es lo que muchas personas no quieren hacer. Muchas personas quieren ser bendecidos por Dios, pero no quieren alejarse del pecado. Muchas personas quieren ser bendecidos por Dios, pero no quieren recibir a Cristo Jesús en su corazón. Y recuerda que sin obediencia no hay bendición de parte de Dios para tu vida. Dios tiene bendiciones para todo aquel que esté dispuesto a obedecerle y a caminar en la voluntad de Dios. Así que Dios te bendiga, Cristo te ama, y recuerda que sin obediencia no hay bendición de parte de Dios para tu vida. Sin obediencia no hay bendición de Dios para tu vida. Así que Dios te bendiga, Cristo te ama.